Tenemos muy buenas preguntas que nos han llegado y que con mucho gusto vamos a tratar de contestar usando desde luego las Sagradas Escrituras, la Biblia. La primera dice lo siguiente: ¿cómo le explicamos a otros que nuestra Biblia es la única y verdadera y no la católica, la mormona ni otra religión? Bueno, es una muy buena pregunta y esta es la razón por la cual Dios nos exhorta y nos anima a todos los cristianos a que estudiemos las Sagradas Escrituras para presentar, dice en 1 de Pedro capítulo 3, defensa ante la esperanza y la fe que hemos abrazado. En primer lugar, cuando nosotros leemos la Biblia católica, nos damos cuenta que es una versión, la Nácar Colunga, la Torre Samad, la Nueva Jerusalén, son las tres versiones que ha editado el Vaticano y que le han agregado más de 12 libros agregados después del siglo IV. Esos libros se llaman los apócrifos y la palabra apócrifo significa de origen desconocido. Una vez que se cierra el canon, o sea, cuando los apóstoles murieron en el siglo I, ya no permitieron que ningún descubrimiento, ninguna versión o ningún texto que supuestamente hayan encontrado arqueológicamente se podía injertar a el canon del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, porque los apóstoles ya habían evidenciado que las cartas que habían escrito ellos eran verdaderamente salidas del pulso de su mano. Entonces la Biblia católica en el siglo IV o V aproximadamente agregó versiones que fueron ahora sí que inventadas por ellos, ¿verdad? Corrompidas completamente, y por eso se llaman apócrifas, porque contradicen la historia, las profecías y las principales doctrinas de la Biblia original. Luego tenemos nosotros el libro del Corán, que es el libro de los musulmanes. Bueno, el Corán fue escrito supuestamente por Mahoma cuando él recibió una visión, porque él era una persona iletrada, imaginémonos nada más, y dice que oyó voces que le decían que escribiera el Corán, y en lugar de los versículos en el Corán se llaman sutras. Entonces Mahoma escribe la primera parte del Corán de forma pacífica, pero cuando Mahoma, como a los 35, 40 años de edad, comienza a darse cuenta que el Islam comienza a crecer, estamos hablando del siglo XVI, XVII, entonces comienza una revolución tremenda, porque comienza a escribir la segunda parte del Corán con ideas completamente destructivas, como los sutras dicen muerte a los infieles, y los infieles, de acuerdo al Corán, son todas las personas o judías o cristianas. Entonces carece completamente de historia, de profecías, no tiene absolutamente ninguna guía que pudiera darnos para considerarla un libro inspirado por Dios. Y la Biblia de los mormones pues fue una Biblia que es una copia rudimentaria, se podría llamar, de la versión norteamericana King James o la versión del Rey Santiago, cuando un hombre llamado José Smith en 1890-95 más o menos, dice que se le apareció un ángel llamado Moroni. Y este ángel le dijo que fuera a cierto monte porque iba a encontrar unas tablas escritas en egipcio cuneiforme. Pues José Smith fue a ese monte y desenterró esas tablas tal como el supuesto ángel que se le apareció le había dicho. Y cuando él copia estas tablas, escrito, repito, en egipcio cuneiforme, salió lo que se llama la versión del libro del Mormón. Pero además le agregaron otra versión que se llama Doctrinas y Convenios y la Perla del Gran Precio. Así que el famoso libro del Mormón, ¿verdad?, es una mezcla, una ensalada de dos o tres versiones y de supuestas apariciones de ángeles, cuando ya el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 del 6 al 8 había advertido que si un ángel se aparece o cualquiera de los apóstoles nos explica o comienza a
de escribir otra versión u otra Biblia u otro evangelio que no sea el que fue predicado por ellos, que sea anatema. Había una maldición muy grande que cayó sobre todas estas personas que trataron de pervertir las Sagradas Escrituras. Y cuando venimos a la Biblia, la versión que tenemos, compuesta por 66 libros, escritos en un periodo de 1500 años, repito, 1500 años, encontramos en la Biblia evidencias genéticas, hasta que en 1860 se descubre las leyes de la herencia por Gregorio Mendel. Hasta 1954 del siglo pasado se descubre la molécula del ADN, y la Biblia en su primera página en el libro del Génesis ya establece las leyes de la genética antes de que la ciencia las pudiera descubrir. Cuando Dios dice que todo sea conforme a su género y conforme a la semilla que se encuentre en los árboles, el fruto tiene que corresponder con la semilla que cada fruta tiene. Así que esto es maravilloso. Hay evidencias físicas. Por ejemplo, la física tiene la ley de la entropía, que la Biblia le llama la ley de la corrupción, que es la segunda ley de la termodinámica físicamente, que explica claramente que todo está sufriendo un deterioro, todo se descompone, todo se echa a perder, y esto es una ley universal que rige a todas las demás leyes de todas las disciplinas académicas. Y tenemos evidencias proféticas, donde solamente cuando Cristo muere en la cruz, únicamente en el momento de la cruz se cumplen 33 profecías. Esto es algo inaudito que en ningún otro libro podemos encontrar. Y encontramos también evidencias científicas, como la forma en que fuimos hechos del polvo. La ciencia comprueba que los 19 elementos químicos que forman el polvo son los 19 elementos químicos que forman el cuerpo del hombre. Los 4 gases que forman el polvo, nitrógeno, oxígeno, carbono, forman el cuerpo del hombre, y podríamos nosotros continuar. Así que cuando tenemos la Biblia, estamos seguros que no existen en los billones de libros que existen en las librerías en el mundo, ninguno que se le pueda comparar. La palabra de Dios realmente convierte el alma, no hay nada torcido ni perverso en ella, toda ella es recta al que entiende y le da sabiduría a los que han entendido que Dios ha dejado un libro maravilloso para guiarnos durante la corta vida que tenemos en este mundo. Les invitamos pues a que se adentren, a que profundicen en las Sagradas Escrituras.